Es un absoluto lujo esta cercanía con la playa. Increíble. 1 minuto 33 de grabación, así que estamos a menos de 1 minuto de esta playa. Hola, me presento si no me conocen, soy Mila, soy una argentina que actualmente está viviendo en Italia, tramitando la ciudadanía con mi hermano. Estoy documentando mi vida acá y subo videos estilo blog, así que si les interesa esa clase de contenido los invito a suscribirse. En el video de hoy quería mostrarles cómo es la casita o dúplex, es como un dúplex. Fausto, ¿qué opinas? ¿Es un dúplex? Sí. En donde estamos viviendo, que es en el sur de Italia, en un pueblo costero. Así que, bueno, vamos a iniciar este tour. No es tan grande, así que no creo que sea muy largo, pero comenzamos por el exterior. Bueno, tenemos esta entradita antes de entrar oficialmente a la casita, al dúplex, que está con un montón de plantas. Tenemos una mesita con 2 sillas. Por este costado podemos ir para la playa, que les muestro mejor el final, el recorrido hasta la playa, que es cortito. Tenemos un tender necesario. Y bueno, la verdad que está súper linda esta entrada y a veces nos sentamos acá afuera, dejamos las zapatillas cuando volvemos del mar. Ahora tenemos 2 porque hay unas que las tenemos que guardar. Y nos encanta este espacio. La verdad que no lo usamos tanto porque hace mucho calor, pero está lindo. Y esta es la puerta que está con un mosquitero. Toda la casa está llena de mosquitero, por suerte, porque creo que es importante. Bueno, apenas entramos, nos encontramos con esto. Una mesa que tiene una silla de exterior y una silla de interior. También con mi hermano estamos trabajando desde casa, entonces siempre tenemos las computadoras en la mesa o en el mueble de allá. ¿Querés que te filme? Es más, mi hermano está ahí trabajando. Y este es su segundo monitor, que es un monitor portátil que compró para acá. Lo conectamos a la compu y lo usamos para ver series. Tenemos una tele ahí, pero está muy arriba. Incluso si ven ese cable que sale de la tele, es un HDMI súper largo que compramos para usar la tele y no la usamos. Terminamos siempre usando esta opción de conectar directo a la compu y con el mouse. Pero bueno, tenemos esta mesita que sería donde comemos y donde trabajamos. Tenemos este mueble donde yo guardo de este lado tenemos la comida, que está un poco desorganizada, la deberíamos ordenar mejor. Pero tampoco nos preocupa mucho porque tenemos que sacar todo. No queremos ordenar por demás porque nos tenemos que ir en unos días, así que nos vamos temporalmente, nos vamos y volvemos, pero nos tenemos que llevar todo, así que por eso tampoco nos estamos haciendo mala sangre ahora mismo del caos temporal. Y del otro lado yo tengo toda mi ropa. La verdad creo que no me traje tantas cosas porque entra todo perfectamente en esto. También no lo tengo súper ordenado, pero toda mi ropa está acá. Allá arriba pusimos la valija, una de las que tenemos, y así se ve la entrada. Recién entré por ahí y tenemos el mueblecito, la mesa. Para este costado tenemos un silloncito que cuando entramos por primera vez el lugar estaba infestado de hormigas y ese sillón tenía un montón de hormigas, así que lo sacamos afuera y le tiramos raid a morir. Pero bueno, creo que ahora no tiene hormigas, jeje. Para el costado de la mesa está este mueblecito que lo usamos para poner nuestros anteojos, botellas de agua y bueno, todas las cositas que usamos para trabajar y no necesariamente para trabajar, pero las tenemos ahí al costado. Allá tenemos 2 carrión ocultas porque ahí atrás está el termo que nos lo tuvieron que venir a arreglar 3 veces. Así que varias veces tuvimos que correr el mueble y vinieron técnicos a lidiar con eso. Y bueno, como ven hay una escalera, así que hay una partecita más. Acá está la cocina. Bueno, recién merendamos, así que nos habíamos hecho un cafecito. Y tenemos el tacho de basura. Tengo una botella de aceite de oliva para tirar ahí, que tengo que separar el vidrio porque acá en la puerta lo tenemos. Hay días para tirar cada cosa, así que tenemos que esperar al sábado, aparentemente, para tirar vidrio. Y bueno, tenemos estas hornallitas, un horno eléctrico. Acá tenemos cositas como azúcar, Nesquik, botellas de vidrio. Acá este es un vasito de agua que
lo saco y le doy de tomar cuando viene la gatita que nos visita y le damos agüita. Ahí está la bacha. Tenemos algunas tazas para limpiar, pero bueno, esta es la cocinita. Está bastante cómoda, la verdad. Lo único que está como cerrado y no nos da el ventilador desde ahí. Entonces, a veces se siente mucho calor cuando estás cocinando acá, porque está haciendo mucho calor. Obviamente en el sur de Italia en verano hace calor. Y antes de adentrarme para la cocina, les voy a mostrar por la ventana. Para allá se ve la montaña. Me parece súper linda la vista, la verdad. Tenemos espacio para dejar los condimentos. Tenemos este mueble que creo que es bastante común, que estuvo roto. Hubo muchas cosas que no funcionaron por mucho tiempo en esta casa. Creo que los primeros 4 días estuvo bien y al quinto se rompió, vino alguien a arreglarlo. O sea, no sé cuántas personas vinieron a arreglar cosas a la casa ya a esta altura. Debería ser una lista. Pero bueno, es básicamente un secaplatos. Esto me encanta. Lo había visto en otros house tours que vi antes desde Argentina, de personas viviendo en Italia, que es este mueble que está como preparado para que seques los platos y que quede como un poquito más estético, porque lo cerrás y no se ven que están los platos ahí. Y es como un mueble también, porque a veces directamente de acá agarramos los vasos. Es como almacenamiento, secaplato y no tenés como el quilombo de los platos secándose, así que me encanta. Bueno, por suerte tenemos lavarropa, era un esencial. Necesitábamos un lavarropa para sobrevivir acá. Una heladera y hay más lugarcito para guardar cosas, que creo que no lo estamos aprovechando lo suficiente. Por acá, esta puerta es para el baño, vamos a abrirla. Vamos a encender la luz. En Italia como en Argentina usan bidet, porque hay muchos países donde no es común usar el bidet. Así que tenemos eso, son así. Acá estoy yo. Bueno, el mueble está un poco que se está pelando, pero básicamente es esto. Tenemos este mueblecito para organizarnos un poco, viene súper bien. Ahí tenemos los shampoos, el protector solar, mis cosas de maquillaje, la bacha, que también tuvo problemas. Ahora que lo recuerdo, los primeros días, voy a ver si encuentro una foto para insertarla. Los primeros días no drenaba el agua. Entonces tuvo que venir una persona a arreglarlo. Creo que primero vino el dueño, lo arregló y a los 2 días volvió a trabarse o no sé. Y se nos quedaba toda el agua estancada ahí. Nos teníamos que lavar los dientes y las manos en la bacha de la cocina, que está al lado igual, no es como... Pero igual, no estuvo bueno. De verdad que fueron demasiadas cosas que tuvimos problemas. Y ahora nos está por echar el dueño por 2 semanas. Casi 2 semanas. Les cuento mejor en otro video. Pero lo bueno de eso es que va a haber otro house tour. Bueno, como hace tanto calor, yo pongo el ventiladorcito este que es el ventiladorcito más trucho del mundo, no tiene mucha fuerza. Pero por ejemplo, a veces estoy acá maquillándome y hace mucho calor. Entonces al menos tengo una brisa de algo, un poquito de viento y me salva, no les voy a mentir. Hace demasiado calor. Tenemos los cositos para colgar las toallas, se están rompiendo. Acá teníamos otro más, no podemos colgar bien el para secarnos las manos. Otro problema. Y bueno, acá atrás está la ducha. Un segundo, tengo que apagar el micrófono. Tengo que apagar el ventilador. Ok, veamos la ducha. Bueno, tuvimos mucho tiempo aguas frías, lo deben saber por otros videos quizás, o quizás no. Pero bueno, son estas duchas que se sacan, eso me encanta. Está mi malla colgada porque recién volvimos de la playa. Ahora la tengo que sacar al tender de afuera. Y la verdad que cada vez que nos bañamos esto no cubre bien y se llena todo el piso de agua. Pero sacando eso está bastante cómodo el baño. Lo único sí es la muerte con el calor. Yo entro y escapo. Siempre trato de hacer todo súper rápido porque muero de calor. Pero este me salva un poquito. Que lo trajimos de Argentina, este ventiladorcito. Ok. Ahora vamos a subir por las escaleras, a ver qué encontramos. Me choco un poco con la ventana si está completamente abierta. Así que la tengo que correr si voy a subir. Así que subamos. Se puede ver desde abajo, la verdad, este segundo piso. Acá duerme mi hermano. Tiene una mesita de luz con velador. Una cama matrimonial. Mi hermano ahora está en la cama que duermo yo. Yo duermo ahí abajo y él duerme acá arriba.
Los primeros días que él estuvo acá, no había un segundo ventilador. Entonces mi hermano dormía acá y fueron como al menos 20 días que tardó el dueño en traerle un ventilador. Que se siente más caluroso porque claramente no hay una ventilación por acá, no hay una ventana. Está la ventana de acá. Como pueden ver, es como que no llega. Hay un ventilador ahí de techo, pero no funciona. Funcionó 2 veces y después no volvió a funcionar. Pero bueno, sacando que estuvo unos días sin ventilador, está lindo. Está bueno también que tenga como un espacio separado, porque naturalmente necesitamos un poco de privacidad. Si no es como que estamos viviendo en un monoambiente, así que está bueno esta mini separación. Y la verdad, ven que están estas rejas acá. Normalmente agarramos estos acolchados y tapamos todo para también frenar un poco el sonido, porque él a veces está acá en llamada con su novia y yo abajo en llamada con mi novio, entonces así al menos sentimos que hay una separación. Cuando hablamos con el dueño de los departamentos, le habíamos dicho que una prioridad era que hubiera al menos una habitación de separación porque trabajamos por internet y a veces tenemos llamadas. Y nos dijo que no sabía, porque tiene varios departamentos, que no sabía hasta último momento cuál iba a estar libre para que nosotros entremos, así que bueno, eso no se pudo cumplir. Pero honestamente no está tan terrible, estamos bien, nos estamos acomodando bien. Él tiene ese mueblecito, no sé cómo se llama, perchero con estantes, donde guarda su ropa. Y las zapas, yo puse algunas de mis zapatillas acá porque hace tanto calor que casi nunca uso zapatillas. Y bueno, esta es la perspectiva para allá. Lo bueno, creo que la tele está tan arriba justamente para poder verla desde arriba y verla desde abajo. Pero desde abajo, como desde este sillón, mirar la tele se siente que te va a doler mucho el cuello después. Lo bueno es que está como bien ventilado. Esta ventana es grande y tiene la vista para la montaña. Y la puerta ahí arriba tiene esa ventana. Y todavía no les muestro lo mejor, porque lo mejor de este departamento es la ubicación. Como les dije, estamos en un pueblo costero y estamos a 50 metros de la playa. Y a nosotros nos encanta estar en el mar, nos encanta nadar, nos encanta estar todo lo que podamos nadando. Así que vamos prácticamente todos los días. Es más, este video lo estoy grabando después de volver de la playa. Y bueno, podría ser como un acelerado para que vean la distancia desde la casa hasta el mar. Y también tenemos una entradita, una partecita de afuera que está bastante linda, que se las voy a filmar. Como pueden ver, es súper caminable la distancia. A este momento voy 46 segundos desde que salí. Subimos por acá, hay unos botes y grúas para poner los botes en el agua. Y ahí está la playa, que es hermosa. Es un absoluto lujo esta cercanía con la playa y este mar, que lo veo y me dan ganas de volverme a meter. Pero bueno, ya me metí, así que ahora vuelvo y terminamos el video. Pero increíble. 1 minuto 33 de grabación, así que estamos a menos de 1 minuto de esta distancia de esta playa. Literalmente la mejor parte. Todos los problemas que nombré no son ningún problema teniendo eso. La verdad. Y eso fue todo por el house tour. Espero que les haya gustado, espero que... No sé, a mí cuando estaba en Argentina me encantaba mirar esta clase de videos donde la gente muestra su casita. Me encanta mirar también cuando alguien está de viaje y hace un Airbnb tour. Así que bueno, si les gusta esta clase de videos es posible que pronto hagamos otro, porque nos vamos a mudar por un tiempo y después volver en otro pueblo. Así que déjenme saber, así lo grabo allá también. Y voy a dejar por acá una playlist con todos los videos de Italia si les gusta esta clase de contenido, si quieren chusmear sobre mi vida acá. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.